Buenos días, jóvenes. Nos volvemos nuevamente a encontrar en nuestras clases de Historia Universal. Vamos a hablar hoy día acerca de la era Meiji. Para ello, recuerda que a mediados del siglo XIX, Japón desarrolló un proceso de cambios en diferentes niveles de su sociedad que transformará a este país, que mantenía fuertes elementos feudales, en un país liberal e industrial, perseverando por ciertos elementos de su civilización, y que al cabo de unas pocas décadas estará luchando, al igual que otras potencias capitalistas, por acrecentar sus niveles a costa de otros pueblos y en beneficio de su burguesía. A eso se denomina la era Meiji. Es el periodo dentro de la historia de Japón durante el cual se establecieron reformas burguesas que modificaron considerablemente la situación del país y aceleraron su desarrollo al capitalismo. Esto significaba poner fin a los elementos feudales para de esa manera acabar con la fragmentación política y económica que eso implicaba, y a su vez la concentración del poder económico y político de un Estado centralizado, que impulsará un proceso de industrialización en beneficio de la clase burguesa. El nombre Meiji significa el gobierno iluminado y está relacionado a su emperador Mutsuhito. Y es de ese emperador Mutsuhito de que vamos a hablar hoy día, ya que Mutsuhito va a favorecer los intereses de una oligarquía capitalista japonesa a través de medidas económicas, sociales y culturales. Así que vamos a hablar nosotros acerca del ascenso. Ahí tenemos el ascenso de Mutsuhita. A ver, ¿cómo se va a dar el ascenso de Mutsuhita? Pues el último shogun del clan Tokugawa, que viene a ser Yoshinobu. Ahí tenemos la imagen de Yoshinobu, muy presionado por las luchas entre fracciones, entre políticos, entregó el mando shogunal al emperador Meiji Mutsuhita. Ahí tenemos, él entrega el cargo ¿a quién? A Mutsuhita en noviembre de 1867. Apenas llegado el poder, el emperador Meiji, cuya coronación, en este caso oficial, fue en el año de 1868, establece nuevas autoridades oficiales y proclamó la soberanía directa del trono de toda la línea de gobierno nacional. Y es así que en el año de 1867, el emperador, este joven emperador, anuncia en una solemne declaración los principios de lo cual pretendía él edificar un nuevo régimen. Dicho programa va a denominarlo el programa de la nueva era, basado en 5 puntos. ¿Y cuáles son esos puntos? Tenemos la primera, que viene a ser la promulgación de nuevas leyes inspiradas en la Europa democrática, donde se daba, ¿en qué consistía? Pues la libertad de prensa, la enseñanza obligatoria, la prohibición del opio y la abolición de la pena de crucifixión. El siguiente principio, número 2, tenemos lo que viene a ser la llamada reorganización de la educación, es la creación de 8 distritos universitarios e impulsó la instrucción primaria. Tercer principio, tenemos la organización del ejército con ayuda de instructores occidentales, los cuales se inspiraron en los modelos prusianos y franceses. Cuarto, tenemos la llamada adopción de una constitución que hizo del plan de Japón en este caso, en una monarquía constitucional, con un parlamento bicameral. Y siguiente, se dio un gran impulso al desarrollo industrial, a las finanzas y el comercio. Esto es lo que va a plantear los 5 principios que plantea Mutsuhita. Esto va a traer disturbios internos, pues ¿quiénes? Los samuráis, las castas de los guerreros, en este caso,
sufrieron mucho a consecuencia de estos cambios, ¿no? ¿Quiénes van a sufrir estos cambios? Pues los llamados samurái, sobre todo los de carácter social, pues su existencia estaba ligado a la de un sistema feudal. Se les permitió trabajar y dejar sus espadas. Ellos aceptaron los cambios poco ventajosos, pues en su código moral y militar figuraba como norma esencial el desprecio del dinero. Cuando el servicio militar se hizo accesible a todas las clases y en el año de 1869 se les prohíbe llevar dos espadas, la amargura de estos samuráis aumentó porque vieron que iba a morir sus ideales y sus objetivos y se acercaba el fin de su casa. Todo esto contribuyó a la rebelión en la región de Satsuma, cuyo jefe había participado en la instalación de un nuevo gobierno con su valiosa personalidad. Los habitantes de esta provincia no gustaban de los cambios recientes, pero ya que su jefe, ¿quién es su jefe? Saigo, ¿no? Se llama Saigo Takamori, lo había aceptado, estaban dispuestos a hacer lo propio. Sin embargo, cuando Saigo tuvo discrepancias con el gobierno, se retiró a su provincia y estableció ahí sus 3 escuelas militares de samurái, con métodos más modernos. Y es así, en 1877, con un ejército de aproximadamente 40.000 hombres, Saigo declara la guerra al gobierno del emperador. La lucha duró 8 meses y Saigo fue vencido, pero el más importante resultado fue que los soldados del gobierno reclutado entre el pueblo demostraron valer tanto o más que los samuráis, lo que hizo disminuir el prestigio de estos como guerreros. Jóvenes, un dato adicional es que los samuráis habían ayudado a derribar a los Tokugawa, pero posteriormente, debido a la reducción o supresión de sus pensiones, perdieron sus medios de subsistencia. Por otra parte, al retirarse el derecho de llevar sable, dejaron de ser reconocidos socialmente. A partir de entonces, todos los ciudadanos debían, en este caso, la misma sumisión al emperador. Sin embargo, estos antiguos guerreros no conseguían adaptarse a la vida civil. Los samuráis se sublevan en el año de 1877. Tras ser vencidos por las tropas imperiales, desaparecieron definitivamente como casta organizativa. Como siguiente parte, hablaremos acerca de la llamada política exterior en Meiji. El expansionismo japonés se inició poco después de la restauración imperial. Si bien muchos reformadores, incluido Mutsuhito, consideraban que el país todavía no se hallaba listo para tales empresas. Sin embargo, en este caso Japón, procedió a formar uno de los ejércitos más poderosos y a armar una de las flotas más fuertes del mundo y libró algunas guerras en el extranjero, más que en toda su historia hasta entonces. La mayoría de estas guerras estaban vinculadas en el deseo de Japón de obtener mayores fuentes de materia prima necesarias para su industria que se encontraba en rápido desarrollo y para obtener más territorios para su pueblo. Sus pequeñas islas se hallaban superpobladas. Es por ello que en el año de 1874 lanzó una expedición sobre Formosa, Taiwán, que culminó con el tácito reconocimiento por parte de China de que las islas, en este caso tenemos las islas de, ahí está, las islas de Ryukyu, pertenecían a Japón. Y en el año de 1875 se logró que Rusia reconociera la soberanía japonesa sobre las islas, tenemos ahí Kuriles, que están en la parte superior, si lo pueden apreciar, en la parte superior de Japón, al norte, Kuriles, a cambio de las islas de Sajalín. También se lanzó una expedición sobre Corea, pese a los reclamos chinos, y se consiguió la apertura de sus puertos al comercio. La primera gran guerra que liberaron los japoneses fue contra China, la guerra llamada Chino-Japonesa, entre los años de 1890
1894 y 1895, precisamente por Corea. El conflicto culminó con el llamado Tratado Shimonoseki de 1895, por el cual China renunció a sus pretensiones sobre Corea y cedió Formosa. Pero la intervención de Francia, Rusia y Alemania cortó las acciones. La participación japonesa, en este caso, en la supresión de la rebelión de los Boxer, le valió el respeto de las potencias occidentales, lo que se vio confirmado en el año de 1902, cuando se firmó una alianza igualitaria con Gran Bretaña, cuyo objetivo era evitar que las demás naciones ayudaran a Rusia en una guerra con Japón. Que jóvenes, no se vayan a olvidar lo que hemos hablado hoy día, repasen su libro y nos vemos en la tarde. Estudien, cuídense mucho.